Y hablando de la velocidad del sonido, la rapidez de propagación, bueno, como ya hemos mencionado, a las ondas les gusta o no les gusta viajar dependiendo de las características de aquello en lo cual están viajando. Si hablamos del sonido, en general son dos características que nos importan del medio para ver si a la onda le gusta o no tanto viajar. Como ya lo hemos mencionado, son la elasticidad y la densidad. Mientras más elástico es un medio, más feliz viaja la onda sonora. Mientras más denso o espeso es un medio, menos le gusta viajar a la onda sonora. ¿A qué nos referimos con elasticidad? Un medio, un cierto material es elástico no cuando se deforma, sino cuando al deformarse quiere volver a su forma inicial. Ese es un material elástico. ¿Por qué el sonido viaja bien en un material elástico? Porque el sonido es una propagación de perturbaciones oscilatorias, es una propagación, una transmisión de oscilaciones, de vibraciones. Entonces, si el medio material no es elástico y yo lo hago vibrar, no va a seguir vibrando porque no quiere volver a su forma inicial. Si el medio sí es elástico y yo lo hago vibrar, va a querer volver a su forma inicial y eso va a propagar esta perturbación. Por eso, una idea muy importante, nosotros sabemos y en el colegio, en la escuela, en la universidad, siempre escuchamos que el sonido viaja mejor en el metal que en el aire porque el metal es más denso. Eso no es cierto. Es cierto que el sonido viaja mejor en una barra de metal sólida, pero no es porque sea más denso, sino porque es más elástico. De hecho, si yo soy sonido y digo, oye, voy a viajar por el metal, digo, chuta, es muy denso, no quiero viajar por el metal, pero resulta que es mucho más elástico. Así que raya para la suma, sí quiero viajar por el metal porque es mucho más elástico que denso, así que viajo más rápido ahí. Por esto mismo, nosotros ya hemos hablado de que el sonido viaja a distintas rapideces si el aire está a distinta temperatura y hablamos de la refracción, y cómo el sonido se desvía. Justamente, si yo caliento el aire, su densidad cambia, se vuelve menos espeso, se vuelve más ligero y eso le gusta al sonido. Acá podemos ver una expresión que no tenemos que aprendernos de memoria para nada, simplemente tenemos que analizarla y darnos cuenta de que efectivamente hay una relación cuantitativa, hay una forma de calcular cuál es la rapidez de propagación del sonido a una cierta temperatura. Y como vemos en la ecuación, a mayor temperatura crece la rapidez. Hablemos ahora un poquito de las aplicaciones o casos cotidianos en donde vemos aplicarse el fenómeno ondulatorio de reflexión para el caso del sonido. Un caso muy usual y que estamos escuchando en este instante es la reverberación. La reverberación es cuando yo emito un sonido o una fuente sonora emite un sonido y resulta que ese sonido se refleja en las paredes, se refleja en algún lado y yo escucho como el sonido que uno escucha en una catedral. Si yo digo hola, yo realmente escucho un hola, porque el sonido como que tiene una colita al final, no termina seco. ¿Por qué? Porque mientras yo lo estoy diciendo, mientras estoy hablando, ya se está reflejando y escucho esa especie de final alargado, que lo llamamos reverberación. De hecho, en este momento tú no estás escuchando mi voz seca. Aunque no te des cuenta, pon un poquito de atención y estás escuchando un pequeño, que a veces le llamamos seco, pero no es seco. Estamos escuchando un poquito de reflexiones. Y un caso cotidiano es cuando vas a una casa que está vacía, completamente vacía. En este lugar hay muebles, hay libros que absorben sonido, por lo tanto no se refleja tanto. Pero si yo vacío el lugar, voy a escuchar esas reverberaciones. Eco. El caso del eco es prácticamente igual que la reverberación, pero con una pequeña gran diferencia. En el caso de la reverberación, las reflexiones sonoras llegaban a mis oídos muy juntas, porque las paredes están cerquita, entonces yo no escucho mi sonido y luego la reflexión, sino que escucho la suma de las dos, porque prácticamente lo que yo estoy hablando demora un tiempo en llegar a mi oído, y la reflexión también demora un tiempo, pero llegan y mi cerebro lo interpreta como un solo sonido alargado, ambos fenómenos. En el caso del eco, puede ocurrir o ocurre que si las murallas o el lugar donde se está reflejando el sonido está lo suficientemente lejos, yo ya terminé de hablar cuando recién está llegando en la reflexión de ese sonido. Y eso es lo que en todas las películas vemos, que cuando una persona grita a una montaña y le grita hola, y segundos después escucha el hola de vuelta. Es porque esa reflexión ocurrió muy lejos. A eso lo llamamos eco. Como comentamos entonces, el eco y la reverberación son muy parecidas, son prácticamente hermanos. Y comentamos que para que ocurra eco, tiene que cumplirse ciertas características, es decir, la onda tiene que reflejarse lo suficientemente lejos para que mi cerebro interprete ese sonido como un sonido separado del sonido inicial, del sonido fuente, y yo escuche el eco. Nosotros, por la forma en que hemos evolucionado, estamos condicionados ¿para qué?
para que si el sonido reflejado demora al menos una décima de segundo, es decir, 0,1 segundos, en volver a mi oído, yo logro identificarlo como un sonido distinto. Es decir, si el sonido reflejado llega muy rápido, yo no lo escucho como un nuevo sonido, lo escucho como una prolongación del sonido inicial, reverberación. Pero si alejo la muralla y el sonido demora al menos 0,1 segundos, mi cerebro sí lo logra interpretar como un sonido distinto y escucho este eco. Consulta, si nosotros suponemos que la velocidad del sonido promedio a temperatura ambiente es de 340 metros por cada segundo que pasa recorre 340 metros. ¿A qué distancia tendría que estar la muralla en la cual yo quiero reflejar el sonido si es que quiero escuchar eco? ¿Lo calculaste? Esa distancia debiese dar en torno a 17 metros. ¿Por qué? Porque si el sonido recorre 340 metros cada segundo, quiere decir que en la décima parte de un segundo recorre la décima parte de 340 metros, es decir, 34 metros. Es decir, la muralla tiene que estar a 34 metros para demorar 0,1 segundos en volver el eco. No, la mitad, porque el sonido tiene que recorrer ida y vuelta. Es decir, si la muralla está a 17 metros, el sonido demora en ir y volver 0,1 segundos y ahí yo alcanzo a escuchar eco. En esta imagen podemos ver claramente un diagrama que trata de representar lo que estaría pasando en la reverberación, en donde vemos claramente que vive de la reflexión, al igual que el eco, pero en donde esta reflexión no es limpia, no es seca y no logramos identificar estos dos sonidos separados, sino como una gran sopa de grandes sonidos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las iglesias o catedrales. Ya habiendo hablado de la reflexión, del eco y la reverberación, ¿qué ocurre con una onda sonora cuando se encuentra con algún material? Ya vimos que puede ocurrir varias cosas y también es importante entender que también puede ocurrir el fenómeno de absorción, que es lo que ocurre cuando la onda se encuentra, por ejemplo, con una espuma, o se encuentra con un mueble, o se encuentra con una cortina. Por eso en los cines, las murallas, las paredes de los cines están alfombradas. ¿Para qué? Para que yo pueda escuchar solo el sonido que el director del sonido de la película quiere que yo escuche, y no las reflexiones en las murallas. En general, al igual que los fenómenos ondulatorios que hablamos antes, cuando hablábamos de ondas en general, en el caso del sonido suele ocurrir todo al mismo tiempo. Cuando un sonido se encuentra con la muralla, con la pared, suele ocurrir que una parte se refleja, por eso escucho algo de reverberación. Suele ocurrir que una parte se transmite, por eso la persona que está al otro lado de la muralla, de la pared, suele escuchar algo. Y también ocurre que algo se absorbe. Por eso, algo de sonido se quedó en la muralla se calentó un poquito, imperceptible para nosotros, pero absorbió parte de energía del sonido y terminamos teniendo reflexión, absorción y transmisión. Un ejemplo muy interesante, muy entretenido, es lo que ocurre en las salas anecoicas. Una sala anecoica es un lugar que activamente se ha diseñado para tratar de reflejar lo que menos pueda reflejar de sus paredes, de su techo, de su piso. Es decir, si yo voy y hablo, estaría escuchando prácticamente solo el sonido que estoy emitiendo yo y nada de reflexiones de las paredes, del techo, de algún mueble, nada de eso. Y se llama anecoica porque tiene muchas formas de conos, tiene puntas. Si nos fijamos en el diagrama que estamos viendo acá, por la ley de la reflexión, si una onda llega en una cierta dirección, choca con estos conos, empieza a reflejarse y a hacer como un zigzag. Y en cada de esas reflexiones algo se absorbe, como hablamos recién. Por lo tanto, ¿qué me interesa? Que la onda se refleje lo máximo posible, pero en esos conitos, para que se absorba lo máximo posible y nada salga reflejado hacia mi oído. ¿Cómo se ve? Así se ve. Una sala anecoica.